Buenas tardes a todos. Gracias a las personas que han venido a una hora tan inconveniente como a las 5 de la tarde. Un día como el lunes que debería estar prohibido gracias a los servicios técnicos del CEMAV, en particular a Mario, a quien vamos a estar aquí dando la data para que retransmita el acto. Pues continúa el seminario sobre la subjetividad moderna, el seminario del Departamento de Filosofía Jurídica. Hoy teníamos previsto que hubiera 2 intervinientes, pero el profesor de Prada está enfermo, como al parecer casi toda la población, así que tenemos con nosotros únicamente a Manuel Lázaro Pulido, que no le ha dado la vida para más y solo ha podido ser doctor una vez y doctor en potencia otras 2. O sea, cuando termines las 3 tesis, ¿qué vas a hacer, Manuel? Descansar. Sí, eso lo dice siempre. Bueno, pues como sabe de filosofía, de teología y últimamente ya también de derecho, especialista en filosofía medieval, como siempre aclara él, hasta el barroco e incluyéndolo, me consta que con extrema competencia, pues os puede hablar de muchas cosas, pero hoy en concreto os va a hablar de Cisneros. Y seguro que va a ser tan interesante como siempre que habla. Pues Manuel, todos tuyos y bienvenido a esta casa, como digo siempre, que es la tuya. Bueno, pues muchas gracias, profesor Baena y amigo. Y bueno, en cierta manera también gracias a la Facultad de Derecho, aunque yo doy clases en el máster de Derechos Fundamentales. Bueno, de clase estoy inscrito porque ellos hacen todo el trabajo, yo me centro más en la filosofía, se portan muy bien conmigo. Y bueno, es un placer que me hayáis invitado. A mí me gustaría haber venido más veces al seminario, solo pude venir un día, pero por motivos personales, puesto que aún no estoy del todo aquí instalado en Madrid, pues no siempre puedo venir y además es que esta hora me coincide la guardia. En todo caso, pues he de confesar, como no nos ve nadie, ni por los medios, ni nos oye nadie, que cuando a mí me invitaron de qué íbamos a hablar, estábamos con la época de Cisneros y yo dije poder, libertad y ley en la época de Cisneros. He de confesar que esto fue en septiembre y yo cuando di el título quería hablar de algo, pero cuando me puse a escribirlo el otro día, a pensarlo, digo, ¿de qué quería yo hablar cuando dije el título Poder, Libertad y Ley en la época de Cisneros, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha salido otra cosa distinta a lo que habría pensado, que yo estoy seguro que estaba pensando en otra cosa. Me puse a ver de dónde saqué yo esto, tal. Pero bueno, entonces ha salido algo. Como es un seminario, que tampoco es un es decir, no es el congreso donde tengo que decir la última novedad que haya investigado, o así me lo he planteado yo, sino un seminario en el cual podamos dialogar y pensar sobre temas, ¿no? Pues tampoco voy a decir la cosa más novedosa del mundo, pero sí que me parecía que habría que hacer un sentido homenaje, ¿verdad?, a esta época, a la época de Cisneros, a este personaje, y por lo menos recordar algo de él y bucear en algunas cosillas que yo había pensado. También tengo que decir que cada vez que iba pensando, iba leyendo, pues salían más ideas, ¿no? Y entonces se podría hablar de muchísimo sobre este personaje, ¿no?, que viene dado por como sabéis, se ha celebrado el año pasado pues el centenario, ¿vale?, el centenario de la muerte de Cisneros, y nosotros desde el grupo de investigación de filosofía medieval, al que pertenezco también, de la Universidad Complutense de Madrid, hemos dedicado este año varios actos. El último que hicimos fue en la Universidad Francisco de Vitoria sobre la época de Cisneros. Bueno, entonces un poquillo, pues dar un poco, pues un pensamiento, un homenaje, un recuerdo, y quizás alguna consideración sobre una cosa que sí que digo a priori, y que hablé allí en este congreso que he dicho de la Universidad Francisco de Vitoria, que habíamos organizado allí, es sobre un poco por recordar, dentro de lo que se puede, del franciscanismo de Cisneros, ¿no? Es decir, el espíritu franciscano que pudiera residir, y esto nos llevará a una primera consideración sobre la época de Cisneros y trayectoria de Cisneros, algunos aspectos, y otra segunda sobre la reflexión filosófica del franciscanismo, digamos, sobre el escotismo y quizás su posible, creo que recordar un poco el escotismo, la escuela franciscana jurídica, para quizás poder ver
que efectivamente quizás algo de la modernidad de Cisneros se pudo ver en eso, ¿no? No sé, ¿no? Aquí hay gente que sí ha trabajado el tema, pero la verdad es que normalmente cuando uno se pone a ver hay creo, un déficit, ¿no? Un déficit de los estudios en general, lo que sería la historia de la filosofía en general, la historia de la filosofía también del derecho, me imagino, de los estudios de esta época, ¿no? Es decir, muchas veces incluso parece que como si la historia del pensamiento hubiera surgido pues casi de la modernidad. Bueno, Descartes ya es casi paleolítico muchas veces, ¿verdad? Y es como si Kant fuera el primero de los grandes pensadores, como si no hubiera existido, como si Kant no hubiera estado reflexionando con algún arcángel por ahí, ¿no? Como si no hubiera estado pensando sobre Tomás de Aquino, sobre la escolástica o algo de esto, ¿no? Es verdad que esto se va paliando, ¿no? Y sobre todo los estudios de la Escuela de Salamanca, pero aún así, cuando nos vamos hacia atrás, estudiamos el cambio de paradigma que opera Francisco de Vitoria como maestro paradigmático y primero de la Escuela de Salamanca, ¿no? Como con eso ya nos quedamos por satisfechos, pero algo hubo antes también, incluso antes de Vitoria también hubo algo, ¿vale? Y entonces yo creo que Cisneros representa este modelo de cambio, ¿no? Revisando para hacer esta presentación la obra de Historia de Filosofía del Derecho y del Estado de Antonio Trujillo y Serra, el capítulo un capítulo 6 dedicado a la crisis de la cristiandad en los siglos XIV y XV, él ocupa 18 páginas de una obra de 468 a esta época. Esto implica la superimportancia que se le ha estado dando a esta época, es a todo el siglo XIV y XV, ¿no? 18 páginas, ¿no? De 468 del volumen, de ese tomo, que es la primera parte, es decir, lo que sería, es de la parte que va de los orígenes a la Baja Edad Media, se dedica 468 páginas, de las cuales solo 18 al siglo XIV y XV, ¿no? Lo que ya manifiesta como, bueno, pues creo que es oportuno, no hace falta hacer una súper gran disertación, que tampoco quizá me veo competente para ello, pero sí por lo menos un recordatorio sobre esta época del siglo XV, finales del siglo XV y principios del siglo XVI, ¿no? Estamos, por lo tanto, en una época que creo que es necesaria, por lo tanto, hacer memoria de estos elementos básicos, sobre todo en una época en el cambio de paradigma que va de un universo de la cristiandad a la Europa de los Estados. Y en este cambio de época es central, sobre todo en lo que sería, pero bueno, es central, pero no porque sea central en la historia de España, sino porque España era central en esa época, la figura de Cisneros y la época de Cisneros. Lo primero que deberíamos decir es que un cambio de modelo sucede inevitablemente tras o coincidente con la época de crisis, y así se pueden definir los años que transcurren entre 1497 y 1517 en España. Estamos en una época de crisis, siempre que hay una crisis hay un cambio. Es decir, lo hemos dicho, otra vez hablé de crisis de otra cosa, pero bueno, igualmente ya escribí yo en una teología de la crisis que escribí hace años, que la crisis, en definitiva, siempre supone un momento que puede ser positivo en el sentido en que es el momento de transformación, ¿no? Es un momento de metamorfosis, ¿no? Por lo tanto, la época que va de 1497 a 1517, siendo una época de crisis, no significa que sea mala, al contrario, es una época donde se están jugando las cosas. Bueno, pues en esta época es la época de Cisneros. Es decir, Cisneros es el protagonista fundamental en una época de encrucijada, y por lo tanto las decisiones que se tomaban y las decisiones a tomar, que podían ser diversas o divergentes, iban a determinar un modelo de mundo, en este caso, y un modelo de Europa. Lógicamente, cuando Cisneros se enfrenta a esta época, tiene, como digo, diversas direcciones, y era necesario orientar la dirección. Lo primero que sucede, haciendo memoria histórica, es pues, que la desaparición del príncipe Don Juan, recordemos, heredero de los Reyes Católicos, trastorna las esperanzas que sus padres habían puesto en él como un futuro monarca que hubiera continuado la obra iniciada en 1474. Ya en 1497 se puede adivinar que la monarquía de Fernando e Isabel no seguirá el curso que se preveía. La sucesión al trono recae en doña Juana, casada con el borgoñón Felipe el Hermoso. Además, doña Juana no está en condiciones para asumir el poder con plena autoridad. Estos temores se confirman en 1504, cuando muere la reina Isabel. La doble monarquía está a punto de deshacerse. Fernando queda relegado a la posición de un simple rey de Aragón.
Los bandos nobiliarios, los grupos sociales, los intereses económicos procuran aprovechar el debilitamiento del poder real para recuperar posiciones perdidas u ocupar otras. La muerte repentina de Felipe I de Castilla. Felipe el Hermoso permite a don Fernando hacerse cargo del mando otra vez en nombre de su hija Juana, pero ya está claro entonces que la corona de los reyes católicos va a pasar a la dinastía de los Austrias, a don Carlos, el futuro emperador. Su llegada a la península en el otoño de 1517 abre una era nueva para España que se proyectará en los siguientes 3 siglos. El avance de los otomanos amenaza la integridad territorial y el prestigio internacional de la cristiandad, mientras los descubrimientos abren a perspectivas nuevas a la cristiandad al otro lado del Atlántico. Estamos, por lo tanto, en una época donde está jugando el futuro de la cristiandad, que era la cristiandad que se había iniciado en la Edad Media. Efectivamente, yo le pongo la fecha de la cristiandad a las etimologías, a la obra de las etimologías, que es la obra que es como la primera gran enciclopedia donde se definen los conceptos fundamentales de un proyecto futuro para lo que va a ser lo que terminará siendo Europa, porque en aquella época no es Europa, en aquella época es un periodo de cristiandad, es decir, es un territorio definido por una unidad que se llama cristiandad, ¿vale? En un territorio que nosotros llamamos ahora Europa, pero que en aquella época no es ni siquiera Europa, es otra cosa, es decir, es Europa, pero no es solo Europa, ¿no? Incluso parece, yo creo, es decir, incluso el propio nombre Europa incluso podría, en cuanto que supone la mirada a Occidente, desde el punto de vista etimológico, podría ser esa Europa, pero en cuanto que tiene esas raíces griegas, pues no podía definir. Es decir, por una parte definía, en cuanto que apuntaba hacia el Finisterre, pero por otra parte no definía en cuanto que solo tenía elementos griegos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una constitución de Europa, pero que lo define efectivamente la cristiandad. Pero la cristiandad está tambaleándose por varios motivos. Por una parte, los otomanos, también por otra parte, porque ya se está viendo que, como vamos a ver ahora un poquito, vamos a ir mencionando, pues la propia Europa, es decir, el propio territorio de la cristiandad, de lo que llamamos el mundo que conocíamos, pues ya no es suficiente. Va a surgir, necesitamos un mundo nuevo. Y por otra parte, porque además descubrimos un nuevo mundo. Es decir, es la dialéctica entre mundo nuevo y nuevo mundo que se está poniendo en juego. Por lo tanto, las inquietudes religiosas obligan a revisar el ordenamiento tradicional. Cada día se hace más evidente que la Iglesia Católica y su misma cabeza en Roma necesitan una seria reforma. Esto se está viendo desde al propio interno, incluso el propio interno del papado. El papado también es consciente de ello, no deja de no ser consciente. Hay un autor, y después vamos a hacer una mención no a él, pero a un aspecto que lo recordaré. Hay un autor que se llama el Beato Amadeo da Silva, que tiene una obra, y lo conozco porque estoy haciendo la tesis sobre eso, por eso puedo decir, que se llama Apocalipsis Nova. La obra Apocalipsis Nova está mostrando, en 1490, pues una obra muy rara, que casi parece sobre los ángeles, que parecería una cosa muy rara, pero que cuando uno lo lee en el contexto se da cuenta. El Beato Amadeo da Silva es confesor del Papa franciscano de la época, y por lo tanto, es decir, y es reformador a la vez de la orden franciscana, por lo tanto un reformador dentro de la orden, que es querido por la nobleza de Milán y por el propio Papa, conscientes de que hace falta un cambio. La obra terminará diciendo que para ese nuevo apocalipsis, para ese nuevo mundo que está llegando, que él es consciente de que está llegando, es un milenarismo que no es temporal, sino es un milenarismo político, apocalíptico, él va a señalar a la monarquía castellana como el baluarte político para poder llevar a cabo esta nueva etapa, este nuevo apocalipsis, este nuevo momento escatológico que hace falta para el nuevo mundo que se avecina. Y que, curiosamente, es decir, en parte creo que no termina haciéndose porque el salto a los Austrias rompe esto, pero sí que se irá hacia América. Con el proyecto de los franciscanos. Sabemos que los franciscanos llevaban esa obra, que no fue editada, pero que llevaban manuscrito, y que muchos de los elementos se pueden ver en la Virgen de Guadalupe, precisamente mexicana, de la iconografía.
Por lo tanto, estamos en una época, y en ese lado, en ese Atlántico, ¿verdad? El Atlántico es el gran futuro, por otra parte, porque es el sitio donde lo que aquí ya no se puede hacer, allí se va a poder hacer, o por lo menos se pretende que se pueda hacer, ¿no? Y yo creo que el inicio fue bueno hasta que llegó la Ilustración y los movimientos independentistas que ya se cargaron a América definitivamente. Entonces, bueno, pues las gentes en la Iglesia ya no se satisfacen con la religión rutinaria y formalista y anhelan encontrar formas de espiritualidad acorde con sus exigencias, ¿vale? La nueva devoción es toda una nueva forma religiosa que se va a ver, sobre todo, como no, en los franciscanos, tanto en sus predicaciones como, por ejemplo, en la mística del recogimiento que se está empezando a fraguar en esta época y que va a estallar después ya, posteriormente, después de Trento, pero que está, porque aquí hay algo que no funciona bien y también en toda la mística, es decir, en cómo la mística franciscana va recogiendo y digamos castellanizando y catolizando la mística renana, ¿no? Y la nueva devoción, ¿vale? Por otra parte, muy influyente en lo que será Lutero, por lo tanto, es decir, estamos en una época importante donde ya está claro tanto del mundo católico como el mundo que será es decir, y de los gérmenes del mundo protestante, que aquí hay que hacer algo nuevo. Las universidades tampoco siempre responden a las exigencias, y entonces sabemos que de la mitad del siglo XV la propia Universidad de Salamanca se empieza a dar cuenta que eso no funciona bien y empieza a ver, después hablaremos un poquito, aunque sea mencionar a Pedro de Osma, ¿no? Es decir, hace falta una nueva renovación de la filosofía y de la teología y del pensamiento. Todo esto tiene importancia en el pensamiento jurídico y político, en el poder, ¿vale? Y después, además, pues como veremos, y Cisneros aquí lo representa muy bien, evidentemente hace falta una reforma, y esa reforma se va a encarnar, como vamos a ver ahora, por lo menos lo vamos a mencionar, pero bueno, ya lo anticipo, lógicamente en la Universidad de Alcalá, ¿no? Como este espacio de renovación. Por lo tanto, esta renovación implica, es decir, lo que está claro es que necesitamos cambiar del modelo medieval a un nuevo modelo, y estamos en este. ¿Y qué pasos seguir? ¿Vale? Los pasos, ya lo avanzamos, después hablaremos un poco, los pasos son dos. O seguimos la política, es decir, o seguimos, digo los dos, sobre todo en Castilla, ¿no? Tenemos tres, pero bueno, eso lo voy a mencionar después, pero en Castilla sería como dos pasos. O hacemos una lectura tomista, es decir, o seguimos con lo que estamos, o hacemos una lectura tomista, una nueva lectura, que va a ser Vitoria, etcétera, o quizás hacemos una variación tomista a través de unos nuevos espejos. No va a triunfar, pero yo creo que Cisneros lo tenía un poco, no va a triunfar teóricamente, pero en algún autor sí, como Alfonso de Castro, que será con el escotismo como una fuente de inspiración en la doctrina política. Bueno, por lo tanto, este es el tiempo de Cisneros, estamos en un tiempo, ¿vale?, en una época de transición de la Edad Media moderna, por lo tanto es una época de tránsito. Recordemos que Cisneros fue confesor de la reina Isabel desde 1492, arzobispo de Toledo en 1495, inquisidor general para Castilla y cardenal en 1507, y ocupa la regencia del reino en 1516-17. Un apunte simplemente que él fue confesor de la reina Isabel y arzobispo de Toledo, y la hermana del que he citado, del beato Amadeo da Silva, era Santa Isabel, la fundadora concepcionista. Por lo tanto, él tenía, y de hecho él estuvo en el Colegio Español, que es donde se hicieron la Orden de los Amadeitas, subvencionado por la monarquía, por Fernando e Isabel. Es decir, que no, por eso digo que no es una cosa que sea anecdótica, sino es anecdótica si no sabes, la obra es anecdótica, pero cuando empiezas a relacionar las cosas, la obra de pronto no es anecdótica, se vuelve principal, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, por lo tanto, tenemos una personalidad que es muy representativa de la época. Estamos ante un eclesiástico que está convencido de que urge reformar la disciplina, las costumbres y la formación del clero. Me gustaría que tuviéramos esto que estoy diciendo, estos aspectos biográficos, los tengamos en cuenta para cuando hablemos un poco de la diferenciación, que lo voy a tener que leer un poco más específica, entre la manera de entender el Estado y la política, entre el tomismo y el franciscanismo, porque creo que ahí se va a ver que quizás no es descabellado lo que yo digo de que hay que es lo que yo me gustaría ver, una sombra por lo menos o una pequeña inspiración en Cisneros del pensamiento franciscano, aunque él tenía esa doble formación, por una parte de Salamanca, que ya se empezaba a estudiar, Tomás de Aquino, etcétera, y por otra parte también franciscano, aunque posterior, pero que estaba claro que lo tenía y que se demuestra además en la necesidad que él tiene de reformar la escolástica salmantina a través de Alcalá, y al final Salamanca tiene que adaptarse, lógicamente, porque si no perdía alumnos, ¿vale?
gracias a Dios, esto de los alumnos siempre lo que ha hecho espabilar a las universidades. En el siglo XIII, cuando se entra Aristóteles y París no quería, Lyon dice, pues yo adapto a Aristóteles. Entonces iban todos para Lyon y dijo París, venga, pues yo también, que si no nos quedamos sin alumnos, ¿no? Vale. Bien, vale. Entonces, por lo tanto, un hombre, como digo, ¿vale?, que piensa que hay que reformar la disciplina, la costumbre, la formación del clero. Muchos en España y el mismo rey don Fernando, por el año 1511 y 1512, desearían que llegase a ser papa para llevar a cabo desde arriba la reforma de la Iglesia. Él gasta parte de las inmensas rentas del arzobispado de Toledo para fundar en su villa de Alcalá de Henares la universidad, no solo eso, sino que hace la reforma de una biblioteca, también allí en propio Toledo, que va a ser muy importante porque va a ser la fuente, digamos, donde se va a estar la fuente para la Biblia políglota. Por lo tanto, él es consciente de la necesidad de la formación, que por otra parte es un signo de modernidad lógica, ¿vale? Se trata de una universidad que exige los tiempos nuevos, no voy a centrarme en ella porque se habla mucho, pero bueno, simplemente una universidad abierta a todas las teorías, acordaros, las tres vías, se va a hacer la metodología de las tres vías, por lo tanto, las tres escuelas son estudiadas allí, el nominalismo, la vía nominalista, la vía escotista y la vía tomista, se van a estudiar, ¿vale?, con mucho, es decir, por lo tanto, digamos que lo que hace es coger al modus parisiensis y traerlo para acá. Entonces, y a las nuevas tendencias de las ciencias, sobre todo las ciencias humanas, las lenguas clásicas y orientales, por ejemplo, como vemos, ¿no? Fue inquisidor general, a pesar de la oposición de algunos que vienen en él un adversario del Santo Oficio. ¿Por qué? Porque él es un inquisidor, digamos, a los franciscanos, si queréis, o a la inteligencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque no muestra ningún fanatismo, es decir, la Inquisición no implicaba fanatismo, sino implicaba pues digamos una defensa de la ortodoxia, ¿vale? Una defensa de la ortodoxia. Esto es muy importante. Yo me acuerdo que en diciembre estuve hablando en Lisboa sobre el Tratado de la Censura de Suárez. En aquella época había enormes tratados de la censura. El de Suárez, él decía que era un pequeño tratado que había hecho, son 2 volúmenes de 700 páginas cada uno, es un pequeño tratado, recomposición sobre la censura, donde se ve el carácter pedagógico de la censura, un carácter pedagógico importante, ¿no? ¿Vale? Es decir, no estamos hablando de la censura de que si tú vas contra una determinada ideología de género te quemamos los libros, eso es una cosa de ahora, ¿no? En aquella época eran más inteligentes, lógicamente, ¿no? Y sobre todo Cisneros, que era moderno, ¿no? Y no era posmoderno, gracias a Dios, ¿vale? Entonces, pues vemos no solo eso, sino que lo que intentaba era acabar con los abusos y excesos de Lucero, el inquisidor de Córdoba, es decir, que él dice, no, hasta aquí hemos llegado, esto no se puede hacer, ¿vale? Y no solo eso, sino que además, como digo, pide preparar, gracias, con la colaboración de los conversos, la versión políglota de la Biblia, invita al mismo Erasmo a participar en la empresa, favorece las nuevas vías de espiritualidad, traduciendo y publicando libros, protege incluso algunas beatas que eran un poco excesivas en la mística, como la beata de Piedrahíta, y le rodea un ambiente milenarista y profético del que él participa. Pero hay que entender, yo creo que por eso puedo contar la anécdota del beato, no se trata de un milenarismo de cuarto milenio, ¿verdad? No es una cosa de finales, es decir, una cosa de una escatología mágica, no, se trata de una proyección, digamos, de una especie de historia, es decir, y ahora veremos también, quedaros también con esto, de una especie de la importancia de la dimensión histórica en los acontecimientos políticos, ¿vale? En este sentido, ya lo digamos, sería una especie de importancia del acontecimiento histórico y de la significación del acontecimiento histórico frente a una teoría natural o de una teoría del derecho natural, ¿vale? Contra o, digamos, matizando, ¿no? Porque los franciscanos, como veremos, matizan el derecho natural a través de la importancia de la historia. Por otra parte, ¿y por qué es milenarista y profético? También en esto tendrá que ver con la teoría, porque un ambiente ministerio profético implica que la condición humana está en una condición pro statu isto, es decir, de camino, de invía para lo que viene. Es decir, y por lo tanto es necesario tener en cuenta el estado condicional, digamos, el estado condicional de la fuerza de la política. Es decir, la política, no la vida social, que sí que será natural, por naturaleza, pero la vida política no es algo que viene por naturaleza, sino porque estamos en un estado de camino y nos tenemos que organizar.
básicamente, ¿no? Claro, esto cambia. Entonces aquí vemos, entonces esto yo creo que ayuda mucho a entender el gran organizador que es Cisneros, el gran organizador de Cisneros, y además la crítica a ciertas formas políticas, cuando él no las ve oportunas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser concienciados de hacer una formación política en un momento determinado, ¿no? El hombre no es social por naturaleza, no político por naturaleza. Es político porque vive en un estado de redención, ¿vale? Y eso dicen los franciscanos, y yo creo que aquí, pues creo que encaja mejor con la figura de Cisneros, ¿no? Lo que pasa que lógicamente esto no va a funcionar porque en una idea de posterior de imperio es mejor otra idea diferente. Yo creo que por eso va a triunfar más la visión, digamos, más tomista al respecto. Además, este ambiente milenarista tiene condicionamientos prácticos, como puede ser, por ejemplo, la expedición de Orán, sería el preludio para la conquista de la Casa Santa de Jerusalén, y la transformación del Mediterráneo en un mar cristiano. Yo creo que el doble proyecto es construir, es decir, digamos, que la cristiandad sea el centro, por una parte, si es capaz, del Mediterráneo, es decir, en esto significa, el Mediterráneo era el ejemplo de la latinidad, es cambiar la latinitas por una cristianitas. ¿Por qué? Porque la latinitas está ahora mismo siendo disputada desde el siglo XIV con todo el humanismo romano, ¿vale? Lógicamente es la gran disputa que va a existir entre el aretino y los latinistas castellanos, ¿vale? Alfonso de Cartagena, por ejemplo. Y, por otra parte, suponía además frenar el peligro del Islam que venía, el peligro... Pero, por otra parte, entonces, por una parte es asentar eso y, por otra parte, extender el Mediterráneo en una cosa que había surgido, que era la perspectiva, ¿no? En esta época, la época de la perspectiva. Es decir, el Mediterráneo es la época son los cuadros de Giotto, pero Atlántico es posible porque existe la perspectiva. Entonces, llevar más allá lo que sería el ambiente mediterráneo y transformar esa cristiandad para un nuevo mundo. Si este proyecto no falla el del Mediterráneo, que es muy complicado, ¿vale? Aunque nosotros, digamos, aunque el reino manejaba Italia, España, etcétera, manejaba el Mediterráneo, si esto no funcionaba, podía llevarse a cabo en las nuevas tierras descubiertas, ¿vale? Bien. Por lo tanto, así podemos ver por qué, es decir, estas perspectivas que, como él encaja perfectamente, entiende muy bien las perspectivas misioneras desde un punto de vista, además visionario, si queréis, ¿vale? Y que no implican, entendido como lo estamos entendiendo, no implican digamos, un lastre del pasado, si es que el pasado tiene que ser lastre, que no tiene por qué, pero bueno, digamos bueno, pues sí, es como la ropa, ¿no? Es decir, siempre vuelve, pero ya vuelve de manera distinta, ¿no? Pues estaba claro que yo creo que Cisneros sabía que teníamos que apoyarnos en la tradición para hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, no se trata, por lo tanto, de un lastre, sino que Cisneros lo ve y lo fundamenta de esta manera como un signo de modernidad, como un estadista de modernidad. Se trata de realizar una cristiandad en unos tiempos en los cuales va a surgir la idea de Estado, como el Estado moderno, ¿no? Es decir, lo va viendo y entonces necesita esta idea. Vale. Lógicamente, aun siendo fraile, es consciente de la responsabilidad que tiene ante la orientación del poder, que descansa en una profunda conciencia de sus responsabilidades políticas y que se manifiesta en pormenores que podrían parecer simples anécdotas, pero que son reveladores de su forma de entender. Por ejemplo, le gustaba rodearse de hijos de las familias más ilustres del reino, como si el regente, que era, procurara formarse una corte en la que se educaran los vástagos de la aristocracia. Bueno, esto puede parecer una imbecilidad, una cosa menor, yo qué sé, bueno, vale, lo que era un arrimao, que lo que quería era un fraile arrimao. Ya están, estos curas siempre han querido tener todas las cosas. Esto no significa esto, ¿no? Yo creo que lo que tendremos que ver, a mí cuando estaba viendo esto, a mí me recordaba una cosa que será fundamental, que es, en el fondo lo que está haciendo es trasladar a las nuevas una tradición muy antigua y que es el espejo de príncipes. Es decir, digamos la visualización